Volta, Napoleón y una pila de discos. Hola amigos, amigas. En 1781, cuando el muy honorable doctor Luigi Galvani descubrió por serendipia que la electricidad movía los músculos de las ancas de una rana muerta, Italia aún no había nacido y Bolonia, su ciudad natal, pertenecía todavía a los estados pontificios. Sígueme y te cuento cómo Napoleón arruinó la vida del pobre Galvani. Galvani, ayudado asiduamente por su esposa Lucia Galeazzi Galvani, había demostrado la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, que no era un fluido en un sistema neumático como Descartes había supuesto. Con este descubrimiento, Galvani sentó las bases de la neurofisiología, una disciplina más moderna que él mismo, que tendría que esperar de hecho a que alguien inventara un microscopio decente para poder desarrollarse plenamente. Pero por otra parte, Galvani estaba convencido de haber descubierto la electricidad animal como origen del fenómeno. En 1791, después de 10 años de experimentos, publicó sus conclusiones, en latín, como siempre hacía, en su obra De Viribus Electricitatis in Motu Musculari, que publicó en los comentarios de su universidad. Es un texto de 58 páginas y 4 figuras que envió a diversos colegas para interesarles en sus experimentos y convencerles de sus conclusiones. Uno de los colegas más intrigados por el preprint de Galvani fue Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. 8 años más joven que Galvani, pero ya por entonces un reconocido experto en electricidad. Volta había nacido en Como, en Lombardía, y en 1791 era profesor de física experimental en la Universidad de Pavía. Volta pudo reproducir los experimentos de Galvani, y en particular el que usaba 2 metales diferentes para activar los músculos de la rana. Pero Volta dudaba de que aquella electricidad animal de la que Galvani hablaba, propia de los seres vivos, fuese la verdadera causa del fenómeno. Volta pensaba, por el contrario, que era el contacto indirecto entre 2 metales diferentes a través de la rana lo que la movía. Pero, ¿cómo medir las pequeñas corrientes que se producían? Al fin y al cabo todavía no se había inventado ni el galvanómetro ni el voltímetro. Volta se pudo usar como sensor, biosensor, para el paso de la electricidad entre plata y zinc metálicos que en contacto con su lengua producían un leve cosquilleo eléctrico. Entre Volta y Galvani y sus seguidores se dio una viva disputa por convencer a la comunidad científica de sus teorías, con seguidores de la electricidad animal y de la electricidad metálica enfrentados. Fue una disputa civilizada entre caballeros, pero no solo con aspectos científicos, sino también ideológicos y políticos. Galvani, con su peluca y sus publicaciones en latín, se diría un hombre del antiguo régimen, nacionalista, leal al pasado, mientras que Volta, más joven, vestía a la nueva moda napoleónica, publicaba en francés y era un internacionalista que podríamos llamar afrancesado. El cambio de siglo iba a marcar el fin de la disputa. En 1799, Volta diseñó un elegante experimento para desacreditar la hipótesis de Galvani. Galvani dice que es imprescindible a algo que hubiera estado vivo para producir esta electricidad. Pues yo lo voy a hacer sin nada que haya estado vivo. Se trataba de sustituir el anca de la rana por un elemento, mejor húmedo, que nunca hubiese estado vivo. Primero Volta experimentó con vasitos llenos de agua salada y tiras metálicas, y finalmente con un diseño compacto de discos de zinc y plata separados por un disco de papel cartón impregnado en disolución salina. Aquel montaje producía electricidad, y cuantos más pares de discos apilaba, mayor intensidad la sensación eléctrica.
Con su finalmente exitoso intento de desacreditar la hipótesis de Galvani, Volta había inventado, sin pretenderlo, la primera pila eléctrica, la primera fuente estable y continua de electricidad. De modo que la pila no se inventó para alimentar nada con electricidad, sino para refutar la hipótesis de otro científico, para demostrar que el otro estaba equivocado. Los humanos y la ciencia somos así. Volta demostró que el origen de la electricidad que movía las ancas de rana no era biológico. En eso Galvani se equivocó. Pero ojo, eso no quiere decir que Galvani estuviera totalmente equivocado, porque demostró la naturaleza eléctrica del fluido nervioso y arrancó, aun sin saberlo, el nuevo campo de la neurofisiología. ¿Y Volta qué arrancó? ¿Qué arrancó Volta con su nueva pila eléctrica? A la que, por cierto, en su publicación de 1800 no llamó pila, sino órgano eléctrico artificial, en contraposición al órgano eléctrico natural del pez torpedo o la anguila eléctrica. Volta no tenía nada eléctrico que arrancar con su pila. Faltaban todavía 30 años para que alguien inventara el coche eléctrico. Y 99 para la primera patente de la linterna eléctrica. Espera, ¿en serio se inventó el coche eléctrico antes que la linterna eléctrica? Bueno, mira, te voy a dar un consejo. No te creas nada, ni los bulos. Investiga. Lo cierto es que Volta arrancó el reconocimiento y un gran interés por parte de la comunidad científica de la época que acabó dando lugar a varias revoluciones científicas en cascada, como veremos en el tercer y último tranco de esta serie. Pero no solo los científicos reconocieron el gran valor del inventivo descubrimiento de Volta. Napoleón Bonaparte, el propio Napoleón, ya convertido en emperador de Francia y parte del extranjero, llegó a condecorar a Volta y lo nombró conde y todo. El pobre Galvani, por el contrario, no sobrevivió a los tiempos de la ocupación francesa del norte de lo que hoy es Italia. Fiel a sus principios, se negó a firmar un documento de lealtad a la napoleónica República Cisalpina, las nuevas autoridades lo privaron de sus cargos y murió en la pobreza un año más tarde. Pero volvamos a Napoleón. En esta imagen vemos a ese gran hombre que cambió la historia de la humanidad y a Napoleón sentado frente a él admirando su pila. Sí, porque cabría preguntarse, ¿quién cambió más la historia? ¿Napoleón con sus batallas o Volta con su pila? A ver, nadie puede infravalorar las múltiples contribuciones de Napoleón Bonaparte a la historia de la civilización humana, especialmente si eres francés. Napoleón, es cierto, reorganizó la estructura legal de Francia con su propio código civil, estableció un moderno sistema de impuestos, creó el Banque de France, infraestructuras mejoradas, reformas educativas e incluso la idea de una Europa unida. Eso sí, la unión la veía a través de las armas, en eso se ve que era muy tradicional el hombre. Y a eso voy. ¿Cómo cambió el mundo Napoleón con sus batallas? Las guerras napoleónicas causaron millones de muertos y desaparecidos, se estima que alrededor de 5 millones. Y horrorosas secuelas entre los vivos, como nos dejó explícitamente dibujado Goya en sus desastres de la guerra. Por lo demás, contribuyeron al perenne baile de fronteras en Europa en lugar de a su desaparición. Pero, ¿y la pila de Volta? ¿En serio fue tan trascendente la invención de la pila? Eso lo vamos a ver en el siguiente y último tranco de esta serie titulado ¿Cómo cambió el mundo la primera pila y la rana que la parió?